lo más difícil de tu vida fue el desamor? ¿Cuándo sabes que has llegado a tu límite y necesitas ir a la psicóloga? ¿Qué le dirías a la gente que cumple 30? ¿Tienes pareja? ¿Te gustaría? ¡A la cara! Tazas de té, bueno, tazas de lo que sea, pero bonitas, ¿vale? Es que me la ha regalado una amiga por mi cumple y me encanta. Bienvenidos un día más al canal de Ro en la Red. ¡Tring! Bueno, hoy va a ser uno de esos vídeos en los que vamos a contestar a vuestras preguntas. Me habéis dejado un montón de preguntas tanto en YouTube como en Instagram, así que voy a responderlas todas. Nos vamos a poner al día y obviamente en mi espacio seguro, que es la autocaravana, con los cambios ya hechos, con este té maravilloso que voy a tomar con vosotros. Vamos con las preguntas porque obviamente me han gustado mucho. Si me dejo algunas sin responder, ya sabéis que me la podéis dejar aquí, igual os las contesto pues escrito o os lo contesto en otro vídeo de repaso de comentarios Q&A. Judith Sánchez dice, bueno, lo tengo aquí apuntado, pero ya sabéis que yo esto me lo salto pues todo el rato, ¿vale? Así que voy a mirar las preguntas de aquí. A ver, ¿dónde tengo a Judith? Judith Sánchez. Judith Sánchez. Joder, madre mía. Judith Sánchez. Igual no hacemos repaso de comentarios porque ya no sé leer. Judith Sánchez 3818 dice que os gusta... Joder. Judith Sánchez 3818 dice que os queda por reformar en la autocaravana. Pues mira, nos queda la claraboya, que hay que cambiarla, que está hecha una mierda. La calefacción, que está rota, también está hecha una mierda. El armario está desnudo, da pena, eso hay que hacerle un poquito de baldas y cositas y vestirlo. Los maleteros que queremos hacer ahí, pues un buen sitio de almacenaje. ¿Y qué más nos falta? Cosas técnicas, rollo uniones del agua, el sistema eléctrico, pero eso voy a necesitar ayuda. Voy a ir, como siempre, a mi taller de confianza, así que el próximo domingo pues tendréis un vídeo de la autocaravana, por supuesto. Yo 6969, que tiene muchas ganas de salir en un repaso de comentarios, dice: ¿cuál crees que fueron las cosas más difíciles de la vida adulto para ti? Vamos, como me gusta a mí empezar intensos. Es que sinceramente la respuesta que me he pensado es bastante intensa. Creo que lo más difícil de ser adulto es las pérdidas de seres queridos y el duelo de la muerte. Hija, de verdad, por favor. No puede promocionarnos. De verdad, hija. Es que suena intensísimamente intenso. Pero sí, porque te vas haciendo mayor y pierdes a seres queridos, pierdes a tus abuelos, tus padres se hacen mayores y de repente pues dices, es que el tiempo pasa para todos. Y eso para mí es lo más difícil de la vida adulta. Obviamente es estresante ser tú la que te provee de tu dinero, de tu salario y de tu casa, y eso puede ser muy duro, depende de la situación, pero es que en mi caso, desde luego, los duelos, lo peor, la verdad. No querría estar viva siempre, pero es que, no sé, es un rollo tener que gestionar las muertes, ¿sabes? No me gusta. Y esta la voy a unir con esta pregunta que me hace desde mi retrovisor, que dice: ¿lo más difícil de tu vida fue el desamor? No, 0%. Es decir, me explico. En el momento que yo sufrí un desamor y una ruptura después de 12 años, que era cuando empecé era una niña y luego de repente tenía 30 y dije, esto es lo más duro que he vivido en mi vida, pues en ese momento sí fue muy duro porque no sabía nada. No tenía ni herramientas que cómo gestionarme las cosas. Pues es un primer desamor que yo creo que siempre todo el mundo lo recuerda pues como muy intenso y muy doloroso, pero ya cuando creces y te van pasando experiencias y cosas, como os digo, cuando vas creciendo y vas viendo pues que tus padres se hacen mayores o pierdes, en mi caso perdí a mi abuela, que era mi segunda madre, y a mí ese duelo me costó muchísimo, o sea que no diría que fue lo más difícil de mi vida, sin duda, no. Sería tanto el duelo de mi abuela como el diagnóstico de cáncer de mi padre. Eso fue 1000 veces más duro. A día de hoy, en el momento en el que pasó, obviamente a mí se me vino el mundo abajo, pero claro, cuando ya pasa tiempo y vas creciendo dices, que eso no era lo duro, ¿no? ¿Se ha entendido, no? ¿Lo he explicado bien, chico guapo? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Bel Lovesell dice: cuando acabes la autocaravana, ¿cuál es tu primer destino? ¿Alguna ciudad en especial? Pues mira, mis primeros destinos van a ser Castilla y León y Aragón. Vamos a tirar para el norte, un poco a la España interna, España interior, el interior de España, porque no lo conocemos, chicos. Yo me siento muy avergonzada por no conocer España de verdad. Así que Castilla y León y Aragón, si tenéis sugerencias, son bienvenidas. Soy todo oídos, me voy a apuntar así todo y me voy a hacer una buena ruta, que después del viaje pues probablemente os la comparta. Así es que compartir es vivir. Cómo me gusta a mí hacer estos vídeos, porque no los hago más a menudo, es que me lo paso realmente bien. Es un poco raro, ¿no? Que me lo pase bien haciendo vídeos, hablando conmigo misma, ¿no? No, está bien. ¿Soy una narcisista? Tengo el ego muy alto. Seguro que sí, porque soy youtuber. Tinix O dice: ¿cuál es tu lugar favorito en el mundo de los que has visitado? Si te viste mi último Q&A y repaso de comentarios, ya te sabes la respuesta, porque es
España. España. Siempre es mi lugar favorito y yo quiero vivir aquí. Pero si tuviera que elegir uno fuera, diría Costa Rica. Es un país protegido. Todas las partes naturales están protegidas. Es maravilloso, se come bien. A ver, es caro, pero ¿qué es lo que tiene? Que es un país súper protegido y por lo tanto está muy bien cuidado, te sientes muy segura. No sé, creo que Costa Rica es un viaje que merece muchísimo la pena de los que yo he conocido, que me faltan un montón. Nos ponemos indesas otra vez, esta la he dejado anónima. ¿Cuándo sabes que has llegado a tu límite y necesitas ir a la psicóloga? Estoy en una etapa de mi vida en la que no sé distinguir si tengo controlada mi ansiedad o no. Tamara, sé que te llamas Tamara. He cogido esta pregunta porque me he sentido muy identificada contigo en muchos momentos de mi vida. Y yo tuve muchas dudas a la hora de pedir ayuda por primera vez, ayuda psicológica por primera vez. ¿Qué me pasó a mí? Que yo había salido una ruptura y yo pensaba, voy a pedir ayuda psicológica por algo tan común que ha vivido absolutamente todo el mundo o que va a vivir. No soy tan especial o no es tan serio o no es tan grave o tienes que gestionarlo tú solita. Y lo que aprendí después de empezar a ir a terapia, que obviamente yo fui por una cosa y luego pues salió todo, ¿no? Traumas, cosas, te autoconoces, bueno, eso es un viaje. Fue cuando fui que aprendí que cualquier razón para pedir ayuda psicológica es súper válida. O sea, si tú estás pensando, yo en ese momento pensaba, creo que necesito la terapia, le di muchas vueltas, tardé un montón en ir. Creo que el momento en el que lo estás pensando es que probablemente necesites ir, aunque sea unas sesiones, aunque sea saber por qué estás sintiendo eso con tu ansiedad, aunque sea simplemente para tener una respuesta. No tiene que ser que de repente estés 2 años en terapia, igual son 5, 6, 10 sesiones como mucho. Yo creo que no hay que llegar a un límite total en el que estás absolutamente mal para pedir ayuda psicológica. Lo puedes hacer muchísimo antes porque en ninguna razón es poco importante. Si tú le estás dando vueltas es porque probablemente te venga bien. Dicho esto, yo llevo trabajando bastante tiempo con Hywell, que es una plataforma de terapia online. Entonces tengo un código de descuento que igual os sirve. Me gusta porque tú tienes una llamada de introducción, digamos una videollamada con el primer terapeuta que te asignan según un formulario que tú rellenas en cuanto te descargas la app y te registras. Y entonces tienes una videollamada de 15 minutos de introducción. ¿Que no te gusta ese terapeuta? Tienes otra videollamada con otro terapeuta diferente. Y una vez que encuentres al terapeuta con el que te sientes cómodo o cómoda, es cuando adquieres las sesiones. O sea que no hay ningún compromiso antes. Así que si en algún momento sirve, si a ti te sirve, Tamara, voy a dejar el código por aquí. Es Rocío20, es un 20% de descuento en Hywell y os dejo el link abajo por si queréis echarle un vistazo. Estas me encantan. ¿Qué le dirías a la gente que cumple 30 y la he unido con ¿te dan nostalgia a los 20 o prefieres los 30? Que cómo os gusta este tema. A mí también. Me gusta que os guste y a mí me gusta mucho responder a este tema porque vivimos en una sociedad agobiada por la edad. Vale, ¿tengo nostalgia por los 20? No, mira, ni esto, prefiero los 30 1000 veces. Y algo me dice que cuando llega a los 40 voy a preferir mis 40. Bueno, algo me dice y porque yo leo vuestros comentarios de la gente que me sigue de más de 40 o 50 y os veo maravillosamente bien. Entonces yo pienso, voy a estar así. Es que digo sí, yo digo sí a crecer y tener más años. ¿Y qué le diría yo a esa persona que va a cumplir 30? Pues como yo opino que cuando llegas a los 30 es el peor momento porque es como que de repente te agobias, ¿no? Porque de repente dices, ¡ah, soy adulto, se acaba el mundo! ¡Oh, Dios mío, qué voy a hacer! Y entonces hay una pequeña crisis cuando cumples los 30 de desconectar con todo lo divertido o de repente ser súper responsable o de repente agobiarte por todo, no sé. Yo le diría que se puede seguir divirtiendo, que nada se acaba a partir de los 30, que la vida sigue, que aunque vivas, porque esto lo he dicho al principio, aunque vivas episodios igual más desagradables porque tus familiares crecen, hay fallecimientos muchos más que cuando tenías 20, por lo general, aprendes a relativizarlo todo y ves todo con una perspectiva diferente y de repente algo que te parecía súper importante en tus 20, a tus 30 dices, vaya gilipollez. Es como que lo ves todo como un poquito más de calma, 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 lo ves en perspectiva y a mí eso me da mucha paz. Es más, yo creo que después de los 30 y cuando ya pasas ese momento de crisis, todo te da más igual y no en el mal sentido, no en plan, no, es que me da absolutamente todo igual, no tengo motivaciones en la vida, no voy a luchar por nada, no, o sea, eso es una broma que se hace, pero de repente le das la importancia que se merece a cada cosa, a cada problema del día a día y también a las personas, porque de repente dices, pues es que esta persona no da un duro por mí, pues mira, chao, y ya está. Es todo más fácil, es que lo ves todo más práctico. ¿Estáis de acuerdo? No, he usado la palabra duro y significa que soy muy mayor. Soy como el meme del niño del sorbito así, con la pajita.
Patri Nora dice, esta es la típica pregunta odiada, pero ¿cómo te ves en un futuro o cómo te gustaría verte? Patri, en el campo. En el campo, con un huerto, con animales, con una cocina, con una isla. Eso es importante en mis sueños, o sea, eso sí. Con flores, espero ya haber aprendido a cuidarlas muy bien. Y viviendo con lo que necesito y siendo una persona feliz en el campo. Igual me veo también con mi propio negocio de autocaravanas. O decorando interiores. Esas son mis opciones. Pero desde luego... Uy, qué susto. ¿Se ha movido esto de repente? Eso es que se me va a cumplir el deseo. Que me veo en el campo completamente y feliz. Yo quiero un huerto, yo quiero un pozo de agua, yo quiero que haya un apagón y a mí no me den los 13 males. Autosuficientes vamos a ser, nos vamos todos a un pueblo, en plan, compramos un pueblo abandonado y nos vamos todos a vivir ahí. A mí no me parece mal plan. Has dicho los 13 males. ¿Qué es cómo es? Son 7. ¿Son 7 males? Sí, no, ¿Y por qué no pueden ser 13? Puede ser 13, pero Si es que yo no sé por qué intento decir dichos, tío, se me da fatal. Se me va fatal tanto en español como en inglés. Los 7, los 13 males. Es que me invento los dichos. ¿Por qué intento usarlos, de verdad? Bueno, da igual. Janie Ejem dice... ¿Cuál ha sido la mayor trastada de Harlem hasta la fecha? Es que no os lo podéis imaginar. Pausa, un momento que necesito procesar. Chicos, si os cuento la mayor trastada de Harlem, vais a juzgarlo. Vais a mirarlo con otros ojos. No sé si prefieres pasarte esta parte, porque cuando os lo cuente, vais a flipar. La mayor trastada de Harlem ha sido que ha matado una gallina. O sea, no me río porque me parece divertido porque lo pasamos muy mal, pero ha matado una gallina. Entonces todos queremos a Harlem, los animales son animales, pasan accidentes y yo os lo voy a contar porque claro, yo quiero que tengáis el contexto. La historia es así. Claro, tú te esperabas ha roto un sofá, ¿no? Se ha tirado todo el papel higiénico y ahora te vengo yo a hablarte de muerte. Harlem es un asesino, es un matagallinas. Eres un matagallinas, Harlem, no lo entiendes. A ver, él lo hizo sin querer. Os cuento, llegamos a una casa rural apta para perros, llevábamos 3 perros, o sea, me refiero, esa casa rural era para perros porque si no, no hubiésemos podido ir. Llegamos por la noche, los perros están como locos en el jardín, mi pareja dice, ¡buah! ¿Cómo se nota que aquí han venido muchos perros? Porque están todos como locos oliendo el césped y nosotros, ya, es verdad, ¿cuántos perros? Porque están como locos, ¡buah! Nos vamos a dormir, los perros se meten dentro de casa y por la mañana nos despertamos y abrimos la puerta para que los perros salgan a hacer pis. Y de repente escuchamos... algo así, ¿vale? ¿Cómo es el sonido de una gallina? Bueno, un ruido muy fuerte. Salimos todos corriendo y llegamos a la parte del jardín de atrás que era donde estaban y había un gallinero con su valla, o sea, muy bien hecho, pero las gallinas habían decidido saltarse la valla por la mañana. O sea, por la noche estaban ahí metidas, pero por la mañana habían dicho, voy a saltar y voy a meterme en este jardín donde hay 3 perros. ¿Qué pasa? Que Harlem y la otra perra, que son bastante grandes, estaban ahí como oliéndolas y en lo que llegábamos nosotros, una de las gallinas decidió saltar como, quita, dejad de olerme. Harlem se pensó que eso era un juguete maravilloso, abrió la boca, cogió a la gallina y se le quedó todas las plumas aquí en el morro. Ahí ya llegamos, quitamos a Harlem, la gallina tiesa, en estado de shock, estaba viva. Y entonces vimos lo que había sucedido, que era nada, Harlem le había cogido plumas a la gallina, pero la gallina no se movía. Yo pensé que ahí la gallina se había muerto y dije, tan fuerte le ha mordido. Total, que llamamos al dueño de la casa, le decimos, hola, mira, es que tenías un gallinero y no sabíamos nada. Y claro, nuestro perro pues ha mordido una gallina, ¿qué hacemos? Y nos dice, ay, el señor más preocupado porque tenía un gallinero y no nos había avisado, pidiéndonos perdón, pero la gallina no te crees que le importaba. ¿Sabéis lo que dijo? Dijo, ay, es mi culpa porque tendría que haberle cortado las alas para que no saltaran la valla. No, hombre, no. Podrías haber puesto la valla más alta. Podrías haber puesto un tejado al gallinero. Se cortan las alas, ¿para qué me refiero? No hay otra solución antes de cortarle las alas a la gallina. Y yo, bueno, ¿y qué hacemos? Dice, bueno, pues no sé, no creo que me pueda pasar. Y yo, bueno, pues nada, me empecé a llamar a veterinarios. Estábamos perdidos en un sitio que no había veterinarios alrededor y encima a todos los veterinarios que yo llamaba me decían, no, es que si es una gallina tienes que llamar a un veterinario de animales exóticos. ¿Desde cuándo una gallina es un animal exótico? Bueno, pues total, conseguí hablar con una veterinaria muy maja de animales exóticos y me dijo que claro, que no sabía si le habrían hecho algo dentro, pero que las gallinas eran muy, muy sensibles al estrés y a los sustos y que, a ver, que la vigilara pero que probablemente muriera. Y efectivamente,
la gallina murió. Le dio lo que pensamos un ataque al corazón del susto que le dio Harlem, porque luego miramos y realmente no tenía una mordida fuerte ni nada, o sea, tenía solo una pequeña heridita por la pluma las plumas que le había quitado. Así que bueno, esa es la historia de Harlem y la mayor trastada. No podéis juzgarlo, ¿vale? Es un animal. Yo lo juzgué mucho al principio. Harlem, eres un matagallinas. Pobrecito. ¿Qué dices, Harlem? Así que bueno, rip a la gallina. ¿Te lo esperabas? Yo creo que no. Mira, me está mirando con cara de culpable. No, mis niños, si tú ya ni te acuerdas, ¿verdad? ¿Por qué lo cuentas? ¿Por qué cuentas mis vergüenzas? Cuéntame cosas. ¿Por qué cuentas mis vergüenzas? Ay, pobre gallinita. Bueno, la vida. Siguiente pregunta. ¿Tienes pareja? ¿Te gustaría? Esta persona, yo creo que no ha visto mis vídeos, ¿no? Que sí. No queda bastante claro que tengo pareja. Bueno, no habrá visto los vídeos. Tengo pareja, me encanta. Ya llevamos casi 5 años, 4 años y pico. 4 y medio, ¿no? 4 y medio. Me he esperado 4 años y medio para presentároslo. Igual de importantes que mis padres o más, porque me he esperado más tiempo. Vale. Friki Samu dice: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado nunca y que tú darías al resto? Que no somos nuestro pasado, que tu pasado no te define y que tus traumas tampoco. Es decir, mejor dicho, no eres ni tus traumas ni tu pasado, mejor. Y que las opiniones son como los culos, todo el mundo tiene uno. Ese me ayuda cuando hay haters que me dicen ¡bah! Pues digo, vale, es una opinión. Y entonces como respuesta me gusta mucho decir: esa será tu opinión. Eso me sirve mucho también. Pero la de que no somos el pasado y que no te definen tus traumas, eso es, apúntatelo. Y si alguien viene en algún momento a definirte por tu pasado, tus traumas o te recuerda cosas, esa persona, mira, se tacha, ¿vale? Espero que haya quedado claro. Aquí todo por la salud mental. Vale, sería el mejor consejo que me han dado y los mejores que daría. O sea, sí. Ambos dos, pero siempre me lo han dado primero, ¿vale? Antes de darlo. Claudie M. Lipsum dice: ¿qué tal lleva Harlem los viajes en autocaravana? Los lleva increíblemente bien. Este perro parece que ha nacido para ir en una autocaravana o en un coche. Sé que hay muchos perros que se estresan. Yo he viajado con otros perros y se estresaban cuando había poco movimiento, cuando no estábamos en la autopista. Pero Harlem, por algún casual del universo, es subirse a la autocaravana, se duerme, o a la autocaravana o al coche. Desaparece como perro y luego ya cuando paramos dice: venga, perfecto, de aventuras. Le gusta mucho, entonces tengo mucha suerte. Sé que hay muchos perros que no lo pasan nada bien con el coche y en una autocaravana encima que como muchos ruidos, todo se mueve, se cae algo, de repente se mueve algo, pues a veces Harlem se asusta y dice: ¿qué ha pasado? Pero no le molesta el traqueteo. Y mira que debe ser molesto para los perros. Así que nada, me lo habéis preguntado bastantes, pero vamos, que va muy muy bien. Tengo esa suerte, la verdad, aunque sea un matagallinas. ¿Por qué tengo 23 años y siento que no sé qué hago con mi vida? Pues mira, porque tienes 23 años y es normal que no sepas qué haces con tu vida. ¿Sabes por qué nos preguntamos tanto el por qué me siento perdido? ¿Por qué tengo 23 años y deberías no estar perdida? ¿O por qué? Porque nos han enseñado a que tenemos que tener todo clarísimo y es que eso ya sabemos que es mentira. Es que es mentira, nadie tiene nada claro, la gente va improvisando, tú vas viviendo, tú vas decidiendo, bueno, pues ahora quiero hacer esto, ahora quiero hacer esto, que sale bien, genial, voy para allá. Pero realmente yo he leído a gente que tiene 50, 45 años que dice: es que yo también tengo una crisis ahora con 45 porque yo qué sé, me he divorciado, mi situación ha cambiado completamente y ahora tengo una crisis en la que estoy perdida y de repente pues necesitas un poco de autoconocimiento, de preguntarte qué estás haciendo, porque claro, tú piénsalo, si tú nunca te sientes perdida y siempre piensas que estás en lo correcto, eso no existe, eso no es real, seguramente que estás disociando, seguramente que en ese momento no estás ni presente. Tienes que tener esos momentitos de preguntarte: ¿estoy haciendo lo que quiero hacer ahora? Sentirte un poco perdida y decir: vale, estoy evaluando lo que estoy haciendo, venga, vale, pues voy por aquí, o voy a dejar esto, igual dejo este trabajo, igual yo qué sé, voy a dejar esta pareja, o igual voy a cambiar de ciudad. O sea, no sé, yo creo que también esos momentos en los que tenemos tanto miedo de es que me siento perdida ahora mismo, luego te llevan a sitios diferentes, porque probablemente necesitabas ese cambio y por eso estabas perdida, porque en ese momento necesitabas perderte, necesitabas sentir que lo que estabas haciendo no te hacía feliz. Así que también, dicho esto, tienes 23 años, es que es normal estar perdida, muy normal con 23 años. Yo que sé, además es que como justo acabas la carrera y de repente dices: ¿qué acabo de estudiar? ¿Para qué quiero esto? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué quiero hacer? ¿No? Así que nada, todo el ánimo del mundo a todos aquellos que nos sentimos perdidos en algún momento y
de ahí salen cosas maravillosas. Así que no te preocupes, todo va a salir bien. Ya verás, ya verás. Y llegamos a la parte favorita de repaso de comentarios. Claro, aquí si me muevo, la cámara se mueve porque la autocaravana se mueve, ¿no? Es que la autocaravana te tiras un pedo y se mueve. O sea, me refiero. Si se mueve una persona delante, detrás, lo notas. O si Harlem se baja de un sofá o algo, dices, uy, siempre es como vivir. Mira, ¿ves? ¿Se escucha? No lo sé, pero bueno. El traqueteo. Vamos con la primera pregunta. Angie P2 o 4 I o L. Querida Ro, invita a Celopan, se extraña mucho, ambos hacían unos vídeos maravillosos. Angie, vamos a llamar a Celopan para proponérselo. Es que tengo fecha y voy a ir cerca de su casa. No, que es que me han dicho que te invite al canal a hacer un vídeo. Ah, vale, pues claro, invítame. ¡Bien! Que no, y ahora el 27 de mayo voy para allá. ¿Y qué vienes a hacer aquí? Un podcast de perros. Un podcast de ¿Pero perros. seas cerda y no vienes al mío, guarra? Pues si quieres voy al tuyo también. Pues podemos hacer los dos. Claro. Claro. Bueno, ahora viene buen tiempo, o sea, ahora sí que no hay excusa porque hay buen tiempo. Claro. ¡Guau, huele a porro! Es que estoy pasando por un parque y huele muy a porro. Gene Ruiz dice, ¿puedes enseñarnos a cambiar enchufes? Ya eres mi manita de confianza. Os tengo que confesar algo. La realidad es que no sé cambiar enchufes, porque mira este enchufe que tengo aquí. ¿Tú te crees que yo lo he cambiado o he hecho algún tipo de esfuerzo para mejorarlo? Si aceptan consejos, puede ser que nuestro siguiente aprendizaje en la vida sea cambiar enchufes. Enara25 dice, ¿para cuándo te hace el canal oficial de Bricomanía by Ro? Eres increíble, gracias. Enar, no te lo he contado, pero en realidad yo ya tengo un programa de Bricomanía. También me vería en un programa de reformas, me gustaría un montón. Un programa de reformas en la tele, bueno, en realidad sí. ¿Ves? Es que yo me veo de muchas formas. Y luego va cambiando. ¿Vosotros cómo os veis en 5 años? Aquí no voy a responder yo sola. Venga. Déjalo que quiero verlo. Quiero verlo, de verdad, me apetece ver. Sí. Inquietudes. Vocaciones. Ganas de hacer en 5 años. Venga. Escribe. Arantxa Rueda dice, ¿qué consejo le darías a la Ro de septiembre 13? ¿Qué aprendiste? Le diría esto. ¿Qué? Tía, deja de usar el ojo de pez. Tía, pues no sé, se lleva mucho, todo el mundo lo usa y te acercas mucho a la cámara, mira, así. Es horrible. Es horrible, no lo ves, pero es horrible. Bueno, y también podrías salir un poco a la calle, ¿no? Y dejar de grabar y editar tanto. No sé, es que igual te estás obsesionando y todavía no te has dado cuenta. No me estoy obsesionando. No. Ya. Es que mucho éxito. Bueno, ya iremos a terapia, ¿no? Tú disfruta, ¿vale? Bueno, pues vale, vive sin pensar, como si nada tuviera consecuencias. Tú, pues sí, voy a seguir viviendo, será tu problema, ya lo solucionaré. Bueno, mucho autoconocimiento. ¡Uy! Estoy guapa. JXSDM dice, no es una pregunta, pero vengo a recordar que hicimos el Shake It en el Coca-Cola en Málaga de 2017, así que con este momento haciendo el Shake It de Remember, vamos a acabar el vídeo del repaso de comentarios y nada, os traeré más dentro de pues igual un mes, ¿no? Cada 2 meses igual está bien hacer este tipo de vídeos para ponernos al día. Decidme si os gusta, si os ha gustado, si queréis que haga de vez en cuando alguno más, porque a mí me encanta este formato. O sea, la verdad, me gusta hacer reformas, pero sentarme aquí a hablar con vosotros puede ser de mis momentos favoritos. Así que muchísimas gracias por estar ahí, por darle a me gusta, por poner de la campanita para que te avise YouTube cada vez que suba vídeo, por apoyarme y por dejarme un comentario, que ya sabéis que os leo a todos, os intento contestar a todos, incluso a los haters, os contesto a todos. Nada, me encanta, todo el mundo tiene una opinión, no pasa nada. Que os quiero mucho, que nos vemos el próximo domingo en otro vídeo de autocaravana, así que nos vemos en nada. ¡Dui!